Bueno, bienvenidos. Bienvenidos al tercer evento que organizamos los de Galegaltic, segundo en el Festival de Pontevedra. Fuimos muy bien recibidos en el anterior y por eso nos gustó repetir. Es un placer para nosotros estar aquí. Y esta vez el tema en cuestión, en lugar de ser genérico y abierto sobre nuevas tecnologías, nos centramos en la protección de datos. Es un tema sobre el que muchos clientes reclaman y nos estamos encontrando sobre todo con mucho ruido, porque tenemos un montón de consultorías, asesorías y demás que la ofrecen tirando los precios y luego encontramos errores de bulto, algunos absurdos, que acaban derivando en multas. Así que ya que somos abogados, para saber la ley, ¿quién mejor que nosotros, como se ha demostrado en muchas ocasiones? Les estoy contando, lo primero, nos va a faltar uno de los ponentes. Miguel Vieto no ha podido venir, así que vamos a hacer dos bloques de 3 charlas y un último bloque de 2. Después de cada bloque va a haber un turno de preguntas y un breve descanso. Y damos comienzo con el primero. Tenemos a José María Lozoya, de Lozoya y Torres, que los locales lo conoceréis, por eso lo pusimos de primero. Seguido por Alicia Piña, de Aligale, en la cual ya en otras ponencias habló de... Bueno, antes de nada, disculpad, José María Lozoya va a hacer una ponencia acerca de quién puede tratar mis datos, que esa es la primera y la gran pregunta que nos encontramos. Alicia Piña va a hablar sobre la educación y el tratamiento de los datos del menor. Es una abogada que se ha especializado bastante sobre la protección de datos del menor, su derecho a la propia imagen, y es la persona, a mi juicio, más indicada para hablar de este tema. Y por último tenemos a Vicente Loureda, abogado en despacho propio, que nos va a hablar del DPO, ya que es una de sus capacidades, es de los abogados que ya han hecho el salto a dedicarse a ser delegado de protección de datos, aunque nos gusta más Data Protection Officer, que queda más vendible. Y también es una figura bastante misteriosa y nos va a hablar de sus funciones, de sus obligaciones y de la compatibilidad con otras figuras que también requiere el mundo empresarial a día de hoy. Así que, bueno, yo soy Hugo Pastoriza, por si no me presenté, ya se me ha olvidado, y os dejo con José María Lozoya con la primera ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Avísame cuando lleve 10. Me dices cuando lleve 10. Cuando lleve 10 minutos me avisas. Vale. Bueno, como ya ha dicho Hugo, yo os voy a hablar de las condiciones para la licitud del tratamiento, las bases de legitimación o las bases legales para que un tratamiento de datos pueda ser considerado legítimo o lícito. Antes de nada, para situarnos un poco ponernos un poco en situación, quería echar un vistazo a la normativa que ha estado vigente hasta mayo de este año, hasta mayo del año pasado, de 2018, y cuáles han sido las variaciones en este aspecto, sobre todo de las condiciones de licitud o de legitimación de los tratamientos. El derecho a la protección de datos es un derecho fundamental, está reconocido en textos internacionales y está reconocido por nuestro Tribunal Constitucional, que lo vincula al artículo 18 de nuestra Constitución, 18.4. En el año 95 se desarrolló una directiva, 9546 del Parlamento Europeo, una directiva europea que fue traspuesta al derecho interno por la Ley Orgánica 1599, la LOPD que todos conocemos o que a todos nos suena, y esta Ley Orgánica se desarrolló reglamentariamente en 2007, unos añitos después, por el Real Decreto 1720-2007. Hasta entonces había otros reglamentos que se habían dictado en desarrollo de una ley orgánica anterior, la LORTAD, que seguían siendo de aplicación. Bueno, ¿qué nos encontramos ahora a partir de mayo de este año pasado? Bueno, seguimos teniendo un derecho fundamental a la protección de datos, que está reconocido, como he dicho, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y otros textos internacionales. Cambiamos la normativa europea, ya no hay una directiva, ahora hay un reglamento europeo. Sabéis todos la diferencia entre directiva y reglamento. El reglamento es de aplicación directa, no hace falta norma nacional que transponga la normativa al derecho interno. En julio se aprobó en un Real Decreto Ley 518 de medidas urgentes para adaptar nuestro derecho al Reglamento Europeo de Protección de Datos. Este reglamento aparece tachado porque ya está derogado.
y se deroga con la publicación de la Ley Orgánica 3/2008 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, que es la nueva LOPD o LOPD-GDD, que es un acrónimo bastante poco manejable. Curiosamente, tiene una disposición derogatoria y una disposición adicional que dice que de la antigua LOPD no se deroga completamente, sino que las normas dictadas en aplicación del artículo 13 de la Directiva 95/46, aquella directiva que ya no está vigente, que ha derogado el Parlamento, el reglamento, en particular los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 1599, siguen vigentes. Son artículos que hacen referencia a seguridad nacional, a aspectos relacionados con la seguridad nacional. Y curiosamente son artículos que parcialmente fueron declarados inconstitucionales, con lo cual no el texto íntegro de esos artículos era aplicable tampoco antes, porque ya habían sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Pero bueno, esos artículos, que en su momento se declararon inconstitucionales, no se han hecho una nueva redacción, continúan vigentes. No deja de ser curioso que no se haya aprovechado la nueva ley orgánica para darles una redacción pues ya definitiva y conforme a lo que había determinado el Tribunal Constitucional. El reglamento establece una serie de principios que deben ser aplicables a todos los tratamientos de datos de carácter personal. Son los que tenéis ahí. A efectos de mi charla, solo voy a hablar del primero de ellos, el principio de licitud, lealtad y transparencia. Como veréis, hay muchos otros principios, ni siquiera los voy a mencionar para no demorarme, porque son charlas que son especialmente breves y así queremos que sean. Pero sí os haré mención de un principio que aparece como corolario, digamos, o como, como corolario de todos ellos. Es el principio de responsabilidad activa o proactiva, que es un principio que hasta ahora no recogían, o es novedoso en nuestro ordenamiento, en nuestro derecho. ¿Qué significa el principio de responsabilidad activa o proactiva? Pues que el responsable del tratamiento debe ser responsable de cumplir con los principios relativos al tratamiento, es decir, tenemos que cumplir con la norma, lo cual no es novedoso, pero además tenemos que ser capaces de demostrar el cumplimiento. Y esto sí va a tener implicaciones importantes en cómo debemos aplicar la norma en nuestras organizaciones y qué medidas debemos tomar para asegurarnos de que vamos a ser capaces de acreditar que hemos cumplido adecuadamente con los requisitos de los tratamientos. En cuanto a la licitud del tratamiento, el derecho a la protección de datos es un derecho que, digamos que nace en la doctrina alemana y todavía lo oiréis que en algunos autores todavía se refieren a él como el derecho a la autodeterminación informativa. Es evidente esta denominación que hace referencia pues es fácil relacionarlo con lo que es la necesidad del consentimiento del interesado, de la persona afectada por el tratamiento de datos en relación con la licitud de su tratamiento. A estos efectos, la antigua LOPD establecía en el artículo 6 que el tratamiento de datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa, es decir, establece una regla general. Para tratar datos necesitas el consentimiento del afectado. A continuación estableció una serie de excepciones, ya no hacía falta el consentimiento en una serie de casos. Bueno, los tenéis ahí enunciados en el número 2, pues se referían a las partes de un contrato, eran necesarios para las funciones propias de las administraciones públicas, tenían por finalidad proteger una entidad vital, etc. Con los datos especialmente protegidos, no solo se exigía que hubiese un consentimiento del interesado, sino que además se exigían una serie de formalidades adicionales. El consentimiento, en algunos casos, tendría que ser por escrito, expreso, y en algunos casos debía constar por escrito ese consentimiento. Vale, estas formalidades, digamos que no están recogidas expresamente en la nueva normativa, en el reglamento, pero atendiendo al principio de responsabilidad activa o proactiva, en muchos casos, aunque la norma no exige, por ejemplo, que consten los consentimientos por escrito, pues va a ser conveniente porque nos va a permitir acreditar el cumplimiento
del requisito de haber recabado el consentimiento del afectado en el momento en que tengamos que hacerlo, pues si no, no podremos acreditar que hay un consentimiento si no lo hemos recogido por escrito o de otra forma que pueda constar y que nos pueda ser posible su prueba. Bueno, el reglamento establece de forma distinta, aunque en esencia no hay grandes diferencias, pero en lugar de establecer una regla general diciendo que el consentimiento es necesario, establece un catálogo de condiciones o de requisitos para que un tratamiento de datos sea lícito, o sea, cumpla con el primero de los principios del tratamiento, los principios de tratamiento que establecía el reglamento, que era el de licitud. ¿Y cuáles son estos? Pues los tenéis ahí listados. Primero, el consentimiento del interesado, no cambia con respecto a la normativa anterior. Que el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato, en el que el interesado es parte, o también para la aplicación de medidas precontractuales, cuando es necesario el tratamiento para el cumplimiento de una obligación legal, cuando sea necesario para proteger intereses vitales, cuando es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos, y cuando es necesario para la satisfacción de intereses legítimos del responsable del tratamiento o de terceros que sean prevalentes o que deban prevalecer sobre los derechos y libertades del interesado. Esta es, digamos que una mención que tampoco es novedosa, ya se establecía en la normativa anterior, pero que sí ha despertado ciertas inquietudes por la indefinición que supone este término, este concepto jurídico indeterminado de los intereses legítimos. Bueno, la primera de las condiciones, como os he dicho, sería el consentimiento, contar con el consentimiento del interesado. Vale. El consentimiento del interesado, de acuerdo con el reglamento, es una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, que debe de manifestarse mediante una declaración o una aclaración afirmativa. Esta supone una novedad con respecto a la normativa anterior, ¿en qué? Pues en que básicamente, y así lo está interpretando la Agencia Española de Protección de Datos, se excluye el consentimiento tácito. El consentimiento debe ser explícito en todo caso. Ya no vale que si no me dices nada, entiendo que consientes en el tratamiento de mis datos. No, ahora me tienes que decir algo porque si no tengo que entender que no consientes el tratamiento de mis datos. Vale, de ahí, bueno, no voy a entrar ahí. Ahí voy a hacer referencia a todos esos correos que habéis recibido muchos pidiendo el consentimiento para los tratamientos de datos. Bueno, algunos tenían su fundamento en esta mayor exigencia del reglamento con respecto al consentimiento. El consentimiento tiene que ser demostrable, tiene que ser claramente distinguible en los demás asuntos. Cuando se pide un consentimiento para tratamiento de datos para distintas finalidades, habrá que hacer diferenciación de cuáles son esas finalidades y pedir un consentimiento específico para cada una de ellas, sin pasarnos. Vale, aquí entramos en una cuestión que es lo que la agencia está llamando la granularidad del consentimiento. La agencia nos dice que pidamos consentimientos lo más específicos posibles, pero claro, si vamos a llevar a cabo un 10 tratamientos de datos y necesitamos el consentimiento para todos ellos, lo que vamos a ocasionar es un hastío en el titular de los datos, que no solo no nos va a consentir, sino que no va a leer siquiera lo que le estamos preguntando. Entonces tendremos que ponderar hasta dónde, hasta qué nivel de detalle necesitamos pedirle el consentimiento, y si podemos agrupar consentimientos que tienen finalidades iguales o compatibles, pues hacerlo así, ¿no? El consentimiento es revocable, y esto es muy importante, porque a la hora de elegir cuál es la causa en la que nosotros, la base legítima en la que nosotros vamos a fundar un tratamiento, es decir, tengo que pedirle el consentimiento, hay una base legal que me permite tratar los datos, tengo una obligación, un contrato que me permite tratar los datos, o tengo que pedirle el consentimiento. Pues tengo que valorarlo bien, porque si decido que es el consentimiento que tengo que pedir, en cualquier momento el titular de los datos me puede decir, había dicho que sí, tratases mis datos, pero ya no quiero. Y yo tengo que dejar de tratar esos datos, no puedo cambiar la base de legitimación. Digo, bueno, pues
ahora ya no es por tu consentimiento, ahora la trato por esta o por otro motivo, porque tengo un interés legítimo. No, tú habías solicitado el consentimiento, habías informado para ese tratamiento en función de esta base legítima. No puedes cambiarla a capricho, tendrás que pensarlo antes. Bueno, el consentimiento debe ser libre. Esto es interesante porque habrá ámbitos en los que debemos pensarnos mucho si aplicar el consentimiento o no aplicar el consentimiento. Por ejemplo, relaciones laborales. En las relaciones laborales, en principio, una de sus características es que se produce un cierto desequilibrio siempre, o al menos se presume un desequilibrio entre el empleador y el empleado. Si el consentimiento es libre, yo como empleador tengo la obligación de, si le pido a mi empleado un consentimiento para determinados tratamientos de datos, no lo sé, para enviarle, por ejemplo, una cesta de Navidad, tendré que demostrar que me ha dado el consentimiento de forma libre. Pues si es para enviar una cesta de Navidad, probablemente me lo dará libre y muy contento, pero si es para salir en un anuncio de la empresa, a lo mejor ese consentimiento es más dudoso que sea libre. Tendré que demostrarlo. A lo mejor tengo otra base legítima, más adecuada, en la que basar el tratamiento de datos de mis trabajadores. Es un ámbito, el derecho laboral, por ejemplo, en el que el consentimiento, si se puede evitar, es preferible evitarlo. El reglamento también dispone que los niños, a partir de qué edad uno tiene capacidad para consentir el tratamiento de sus datos. El reglamento habla de 16 años. La normativa española ya establecía que eran 14, y la nueva ley orgánica lo deja en esa edad. Son 14 años a partir de los cuales un menor puede consentir en el tratamiento de sus datos, siempre y cuando sean cuestiones en las que no sea necesario que su capacidad sea complementada por sus tutores o quienes tengan su parte potestad. Eso no cambia. Si para determinados negocios jurídicos hace falta la intervención de los padres, pues sigue siendo necesaria esa intervención. Y además se obliga a los responsables de los tratamientos a probar que han hecho un esfuerzo razonable para acreditar que el niño que ha consentido es efectivamente mayor de 14 años y puede emitir ese consentimiento. Vale. Categorías especiales de datos. Esto es lo que se llamaba antes... Sí. Mira, después vamos a tener un turno de preguntas. Es que si no le quito el tiempo a los compañeros. Luego te lo contesto, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, esto era lo que antes se llamaban datos especialmente protegidos. Es muy rápido. Aquí la regla general es que está prohibido el consentimiento, salvo que se dé alguna de las condiciones que establecen el artículo 9 del reglamento. Consentimiento explícito, cumplimiento de obligaciones ejercidas, protección de intereses vitales, o, digamos, en determinadas entidades se referiría a partidos políticos, asociaciones, fundaciones que tratan datos de este tipo, de sus miembros, y que tienen, bueno, pues su finalidad es ese tipo de actividad. Que los datos sean hechos manifiestamente públicos, que se utilicen para reclamaciones o ejercicio de la función judicial, que se traten por razones de interés público esencial, etcétera. Tenemos ahí, es que me estoy pasando ya del tiempo y no era algo que no quería hacer. En algunos, para determinados tratamientos de categorías especiales de datos, ya la ley excluye que el consentimiento sea una causa, una base jurídica eficaz. Por ejemplo, esto lo establece la Ley Orgánica 318, tratamientos de datos sobre ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, cuando esa sea la única finalidad del tratamiento, es decir, establecer un fichero de personas que tengan determinada ideología, determinada afiliación, etc. Vale. En cuanto a la base jurídica de la obligación legal, si tengo una norma que me obliga a realizar un tratamiento de datos, por ejemplo, un tratamiento de datos tributarios,
no tengo que pedir el consentimiento del interesado para ese tratamiento. Tengo una obligación legal que tengo que cumplir. No es necesario que además le pida el consentimiento. Eso sí, tiene que ser una obligación establecida en una norma con rango de ley. Esto lo establece la ley orgánica. Interés público o ejercicio de poderes públicos. Para mí esto es una base de legitimación que es aplicable a las administraciones públicas en el ejercicio de sus facultades públicas o otros organismos o entidades que puedan, por alguna caso por delegación o en el caso de un colegio de abogados, un colegio profesional que sí ejerce funciones públicas, en este caso el interés público, el ejercicio de poderes públicos es una base legitimadora que le puede ser aplicable. En cuanto a los datos de naturaleza penal, la norma establece también restricciones a la hora de llevar a cabo tratamientos de esta tipología, pero se han acordado los abogados procuradores y a nosotros nos dejan tratar este tipo de datos de naturaleza penal, infracciones administrativas, cuando es una información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones, las funciones del abogado del procurador, no del cliente. Lo mismo con las infracciones administrativas. Bueno, el interés legítimo. El interés legítimo es una base de legitimación muy problemática en cuanto a su definición, concepto jurídico indeterminado, que necesita una ponderación y un examen cuidadoso de cuándo puede aplicarse y cuándo no. Hay algunos ejemplos en la normativa, pero bueno, el interés legítimo. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un interés legítimo para ser? Primero, que sea legítimo. Sea lícito, concreto y representativo de un interés real y actual. Que sea necesario para conseguir el interés que se persigue. Es decir, si tengo otros medios menos invasivos que el tratamiento de datos que pretendo llevar, por ejemplo, digamos, una videovigilancia con grabación de sonido en un ámbito laboral, pues probablemente la grabación de sonido en el ámbito laboral no esté justificada por la vigilancia o el control de los trabajadores. Y una necesaria ponderación entre ese interés legítimo del responsable del tratamiento y los derechos y libertades de los interesados, teniendo en cuenta que estamos hablando de un derecho fundamental. Por lo tanto, todas las restricciones de un derecho fundamental deben de interpretarse de forma, valga la redundancia, de forma restrictiva. Vale. La normativa establece una serie de tratamientos específicos que son ejemplos de este interés legítimo. ¿Vale? No voy a entrar más que en eso, son tratamiento de datos en contacto de empresarios individuales y profesionales liberales, sistemas de información crediticia. Digamos que aquí tenéis una serie de ejemplos que la Ley Orgánica nueva recoge como supuestos o presunciones de tratamiento lícito. Algunas son ejemplos de interés legítimo, otras pues son cristalizaciones de otras bases legitimadoras. Como ya me he pasado del tiempo, dejamos las preguntas para luego y nada más. Muchas gracias.